Bien. Buenos días a todos los presentes, gracias y darme el agrado de presentar mi pequeño columna de opinión. Bueno, como bien comenzamos, es ya una costumbre desde hace muchos años presentar un periódico con los aprendizajes y logros que hemos podido lograr cada uno de manera anual. Bueno, en principio mi texto se basa en el curso de comunicación orientado por la profesora Miriam y sobre todo queriendo revalorar a cada uno de ustedes lo que es la importancia de César Vallejo. Sobre todo, cuando hablamos de César Vallejo, se nos vienen 1001 ideas a la cabeza sobre qué es la literatura peruana. Bueno, ahora empezando como teniendo un problema principal, empecemos con la llegada de la tecnología. César Vallejo empezó su influencia desde los siglos XX, empezando su fecha de nacimiento en 1892. En este caso, César Vallejo demostró un talento innato desde muy pequeño, demostrando y teniendo talento para formar poesías con una gran referencia y a la vez teniendo un contexto intelectual para poder disminuir a cada una de ustedes palabras ingratas que se sientan en el dolor público en su corazón. Teniendo como principio César Vallejo fue uno de los literatos más importantes de todo el Perú en el siglo XX. Es importante recalcar que la literatura peruana ahora no se valora. ¿Por qué? Porque tenemos la llegada de la tecnología. Perdimos ese sentimiento de poder leer un libro, el sentimiento de poder ser más curiosos o investigativos ante cualquier texto. Ahora nosotros recibimos folletos y ni siquiera somos capaces de leerlo. ¿Por qué? Por la llegada de la tecnología. Y en eso se centra mi texto, hacerles valorar a cada uno de ustedes. Es importante cada literario del Perú, no solamente César Vallejo. Tenemos muchos más, Mario Vargas Llosa, que ganó el premio Nobel, y muchos más textos. César Vallejo, como teniendo una impresión en el siglo XX, empezó con sus dos grandes poesías que se ha retratado a toda su carrera literaria, como son Los Heraldos Negros y Trílice. Es muy importante saber que César Vallejo es como un poeta vanguardista que rompió esquemas, porque tenía una forma intelectual y una forma distinta de hacer conocer a cada uno de ustedes que leía sus poesías sobre el talento y la desigualdad social que había en esa época. Él recriminaba el sistema político de ese momento, daba a entender que el sistema político estaba perdido. A la vez, él demostraba que él se basaba en sus experiencias pasadas. Es una inspiración para mí, César Vallejo, ya que demuestra ser una persona con grandes valores y a la vez, pese a los problemas, lo convertía en inspiración para poder crear muchas más poesías. A la vez, es importante retratar que César Vallejo es uno de los literarios más importantes de todo el Perú, de todos los siglos, y no solo en Perú, de manera mundial. A la vez, él trata de introspeccionarnos una sensibilidad abrumadora y sobre todo su mirada crítica de cada punto del problema. Si nosotros conocemos un poco más de él, quedaremos sorprendidos, porque es importante saber que la literatura peruana era el inicio de una época de grandes profesionales, centrándose importantemente en el conocimiento de lo que es la literatura. Tanto como muchas profesiones, la literatura es una magia de conocer cada punto de su raíz, y mi inspiración es César Vallejo. Como muchas opciones, me gustaría para ustedes confeccionar muchas poesías de su manera, de cómo él lo decía. Era importante porque él tenía lo que muchos lectores o literarios no tenían, sobre todo porque en muchas de sus poesías hablaba de una forma sensible, hacía comunicar a cada una de las personas de cuánto era el valor del cargo político en aquellos tiempos y a la vez la desigualdad social que había en cada mundo, sobre todo haciéndonos conocer que existían diferentes clases sociales en ese tiempo. Nos hacía conocer que las personas con más dinero valían más que las otras personas, y era importante que él quería retratar a cada uno de ustedes que cada uno tiene el valor, sobre todo haciéndole saber de una forma vanguardista, porque lo hacía sentir de una forma fantástica y a la vez no se centraba en las reglas literarias de aquellos tiempos, porque era un poeta que rompió esquemas. Gracias.